respuesta. Bueno, con eso, entonces, nuevamente muchas gracias por venir a nuestro webinar sobre soluciones urbanas latinoamericanas, que es lo más impactante en la región. Como saben, este webinar hace parte de una serie de webinars que creamos basado en lo que ustedes, nuestras ciudades, del desafío de ciudades, nos han dicho que quieren escuchar, que vale la pena para ustedes escuchar para desarrollar su trabajo en cambio climático. Así que, bueno, les agradecemos mucho estar aquí y nada más recordarles que el desafío de ciudades sucede de manera bienal, es una competencia amistosa y en este momento pueden volver a participar y unirse en la plataforma de CDP y Claytrack. Esto porque a pesar de que hayan participado antes, al ser una competencia bienal es importante que vuelvan a darle clic para participar. Entonces, están muy invitados para esto. En esta ocasión, en este webinar, tenemos panelistas que estoy muy feliz que nos acompañen aquí. Tenemos a Roberto Madera Arens, quien es consultor en innovación urbana y cambio climático, con experiencia en organizaciones de cooperación internacional y también en la ciudad de Quito. Asimismo, tenemos a Camilo Nolasco, de San Isidro, Perú, y a Nahuel Pugliese y Camila Fernández, de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a todos por apoyarnos hoy y por compartir su experiencia. Vamos a comenzar con... bueno, discúlpenme. Y yo, quien les habla, Andrea Cantillo, quien soy parte del equipo global del desafío de ciudades. Entonces, lo que tenemos hoy en la agenda es, primero vamos a escuchar con Robert, un poco, le di una tarea súper titánica a Robert de darnos un gran brochazo, una gran pintura sobre qué es lo que sucede en cambio climático en la región, cómo nuestras ciudades se identifican con ello y realmente cuáles son las soluciones que están sucediendo en este momento. Frente a todo lo que significa cambio climático. Y después de esto vamos a pasar a escuchar sobre nuestras ciudades, cuál es su experiencia, nos van a comentar sobre acciones puntuales que han llevado a cabo, que tal vez valga la pena y nos gustaría ver que otras ciudades también lleven a cabo dentro de sus ciudades. Y comenzaremos en este caso con San Isidro y luego continuaremos con Buenos Aires para luego seguir con preguntas de la audiencia. Y como les comenté, por favor, escriban sus preguntas en el chat, que aquí estaremos pendientes para poder darlas. Entonces, Robert, te doy la palabra. Muchas gracias, André. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Buenos días con todos y con todas. Bueno, en los siguientes 12 minutos hablaré sobre la situación y acciones de las ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático. Un tema gigantesco, pero trataré de sintetizar con algunos mensajes importantes. Dividiré mi presentación en dos partes. La primera, unas reflexiones generales sobre mitigación y adaptación, y luego algunos casos interesantes de acciones que se están llevando adelante en nuestras ciudades, ¿no? Entonces vamos a la primera diapositiva. Yo quería empezar con... vamos a la siguiente. Sí, con este diagrama. Este diagrama es un reporte de la situación actual de las NDCs, las contribuciones determinadas nacionales para alcanzar el Acuerdo de París. Y yo comparo este diagrama con los típicos mapas que uno encuentra en los sistemas de transporte donde te dice, usted está aquí. Y lamentablemente, en lugar de ayudarnos, este diagrama es un poco preocupante porque las contribuciones nacionales nos están indicando que todavía no estamos alineados a no superar el 1.5 grados centígrados que está escrito en el Acuerdo de París. Esto, por un lado, es un llamado a la acción para implementar medidas importantes en materia de mitigación, ¿sí? Para que las ciudades estén alineadas a esas NDCs. Este es un primer mensaje de alineación de política pública con local con la nacional, pero al mismo tiempo, si las cosas siguen como están, el clima se va a poner cada vez peor y eso quiere decir que necesitamos
medidas mucho más fuertes en materia de adaptación. Y eso pues cada ciudad tendrá que hacerlo con las evaluaciones de riesgo climático que tienen que estar mano a mano con los inventarios de gases de efecto invernadero. Vamos a la siguiente. En este diagrama yo quería resaltar algo importante, ¿no es cierto? Bueno, al lado izquierdo vemos cuál es el aporte de gases de efecto invernadero de la región, que no supera el 10% en cuanto a emisiones totales. En la parte de la mitad tenemos los porcentajes de algunos de los países de la región, pero yo quería que nos concentremos en la parte derecha, donde vemos que el sector de energía se lleva casi la mitad de ese pastel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si hacemos un doble clic en el tema de la energía, vemos que el transporte, la electrificación y calefacción y el tema de las edificaciones se llevan un poco más del 30% de las emisiones. Esto, junto al tema de los desechos sólidos, son temas que le importan a la agenda urbana porque, por lo general, son políticas y normativa que están en manos de las ciudades. Eso no quiere decir que tienen que dejar los otros temas fuera, pero nuestras acciones, una vez que hagamos esos inventarios de gases de efecto invernadero, tienen que estar alineadas a bajar estos porcentajes que contribuyen a la huella de carbono en nuestras ciudades. Pasemos a la siguiente, por favor. Dejando al lado el tema de mitigación y emisiones, quería entrar en el tema de riesgos climáticos, exposición y vulnerabilidad de las ciudades o de la región de América Latina y el Caribe. Y claro, hay un montón de reportes a los cuales nos podemos referir sobre cuáles han sido los impactos del clima que han recibido nuestros países y nuestras ciudades. Uno de ellos muy recomendable y muy interesante es el estado del clima de América Latina y el Caribe, que recoge datos de eventos climáticos extremos del año 2021 que nos dan cuenta de la magnitud y de la frecuencia que si ponemos en este escenario de incremento de temperatura, pues simplemente se van a poner las cosas peores. No voy a entrar en detalles de cada uno de los riesgos climáticos, pero si pasamos a la siguiente, lo que quería resaltar es que si nosotros entendemos cuáles son esos riesgos climáticos que más nos afectan en nuestras ciudades y contraponemos con esa fotografía que para muchos tal vez es lo no visible, lo inexistente, es en realidad la situación que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Donde más de la mitad, no más de la mitad, pero más o menos casi un 30% de la población de la población de la región vive en condiciones de informalidad. Esto es algo súper grave porque eso es lo que agrava la exposición y la vulnerabilidad de la población, de la infraestructura, de las viviendas, del stock de viviendas, que a pesar de que no son reconocidas por los sistemas de catastro o de las ciudades, están ahí y son parte del stock de la vivienda y la infraestructura de las ciudades. ¿Cuál es el problema de estos asentamientos informales? Es justamente ese título, esa caracterización de informalidad que les impide ser objeto de financiamiento de programas de infraestructura, de programas de mitigación de riesgos climáticos, y es por eso que es súper importante que, a pesar de que todos estos asentamientos informales o que no están regularizados no sean parte de un catastro, estos tienen que o tenemos que buscar la forma de incluirlos en la agenda de dotación de servicios para mejorar las condiciones de calidad de la vivienda, para mejorar el acceso a los servicios públicos, porque todos estos, digamos, eslabones de esta cadena, que significan calidad de vida a la final, tienen que darse paso a paso para alcanzar lo que nosotros podríamos decir que es la resiliencia climática, ¿no? Lo que también quería resaltar es que si nosotros vemos una vivienda que vemos en el lado derecho de la diapositiva y le contraponemos con alguno de estos riesgos climáticos, vemos que no tienen ni los materiales adecuados para enfrentar, por ejemplo, una ola de calor, porque acumulan demasiado calor, o el frío extremo, porque tal vez pierden demasiado calor. Entonces, las políticas de vivienda no solo tienen que
estar aterrizadas al mejoramiento del barrio, a la regularización del barrio, sino al mejoramiento de la vivienda. Y no esperar a que la vivienda sea regularizada para poder incluirla en programas de mejoramiento barrial, porque si no simplemente estaríamos pateando la pelota hacia una administración, hacia una alcaldía siguiente, hacia los 4 años siguientes, y nunca vamos a atender este gran déficit de inequidad que tienen las ciudades. Le damos clic para ver un dato. Un dato interesante es que en la región hay un déficit cuantitativo de 23 millones de hogares, es decir, en la región faltan 23 millones de hogares y además hay un déficit cualitativo, 43 millones de hogares no cumplen con estándares mínimos de calidad. Como les decía, esto si lo ponemos frente a escenarios de riesgos climáticos que cada vez son más y peores, pues la vulnerabilidad y la exposición simplemente son cada vez más grandes. Esto no puede quedar fuera de la agenda climática de la ciudad. Vamos a la siguiente. Ahora, pasando a noticias un poco más positivas, quisiera compartir algunas de las acciones que están llevando adelante las ciudades y quería topar el tema de la vivienda, que fue con lo que terminé en la diapositiva anterior. Vamos a la siguiente. Y en esta diapositiva yo quería hablar sobre algunos proyectos de vivienda social sostenible que existen en la región. Puse a propósito esa fotografía, ¿no?, de un edificio con un montón de vegetación, que es tal vez la imagen que todos tenemos de lo que es una edificación sostenible. Sin embargo, si le damos clic, van a aparecer dos imágenes de lo que también pueden ser dos viviendas sostenibles. Dale clic, por favor, para que aparezcan las dos imágenes. Que una vivienda sostenible no tiene que ser necesariamente aquella que se ve solo verde por afuera, sino es aquella que ha sido ubicada en una zona libre de riesgo de inundación o libre de riesgo de deslizamiento. Está muy bien orientada para aprovechar o repeler el calor. En el caso de la vivienda que está encima, que está en la parte de arriba, esta tiene muy buenas condiciones de aireación, de ventilación, para que no acumule el calor, mientras que la que está en la fotografía de abajo tiene la orientación correcta y los materiales correctos para acumular calor durante el día, porque está ubicada en una zona climática fría. Y esto tiene que ver con mitigación, porque ayuda a la reducción de consumo energético y por ende también a la economía familiar, y al mismo tiempo de adaptación, ¿no? Porque cada vez los eventos climáticos se empeorarán y son las unidades de vivienda las que tienen que brindar esa resiliencia a las familias. Y esto también tiene un mensaje de que se pueden construir viviendas a bajo costo para el sector de la sociedad que más lo necesita. Hay proyectos de vivienda social sostenible y aquí he puesto 3 ejemplos. Y en la parte inferior de la diapositiva también hay una lista pequeña de normativas de edificación sostenible que sin duda tiene que ser parte de la agenda climática. Vamos a la siguiente. Buenos días nuevamente, buenos días para todos, gracias por permitirnos hoy también. Creo que hay un micrófono abierto. Eso, gracias. También quería compartir algo que es súper interesante. Esto no es específico de una ciudad, pero creo que a las ciudades les va a servir mucho, y es un atlas de gobernanza urbana, es decir, un compendio de políticas y normativa de soluciones basadas en naturaleza que promueven las ciudades y algunos gobiernos nacionales de la región. Esto solo para su referencia, ahí queda el link y ustedes lo pueden revisar después, pero me pareció súper interesante cuando estamos diseñando políticas de adaptación, de mitigación, ver cómo otras ciudades ya lo están haciendo. Vamos a la siguiente. Entrando al tema de resiliencia, hay un ejemplo que me encanta. Es algo tan simple como recolectar agua lluvia y utilizarla para el consumo humano, algo que uno fácilmente lo puede encontrar en una ferretería, pero este emprendimiento social llamado Isla Urbana en México ha logrado desplegar estos sistemas de manera masiva, a veces con donaciones, pero una vez que logró hacer una alianza con el gobierno local, ha desplegado ya 10.000 sistemas, más de 10.000 sistemas de recolección de agua lluvia en la Ciudad de México y más de 4.000 en Guadalajara. El valor agregado de este despliegue de sistemas de recolección de agua lluvia es que
no solo llegan donde la familia le entregan los sistemas, sino que hay un acompañamiento y entrenamiento súper profundo para que ellos se apropien de esta tecnología, la mantengan y sepan cómo utilizarla de la mejor manera para reemplazar tal vez un sistema ineficiente o caro de abastecimiento de agua, o simplemente tener uno, porque hay poblaciones que incluso en el entorno urbano carecen totalmente del abastecimiento de agua. Esto sin duda brinda resiliencia climática a las familias. Vamos a la siguiente. De la misma manera, para combatir el efecto de isla de calor y para mejorar el tema de la escorrentía, controlar la escorrentía urbana, el Laboratorio de Ciudades del BID, donde soy consultor, está llevando adelante un proyecto piloto sobre la reducción del efecto de isla de calor a través de la prueba y testeo de módulos de cobertura vegetal para edificaciones existentes. Esto parece, bueno, uno diría esto no es nada novedoso o esto ya existe en todo el mundo, pero este es el reto que tienen las ciudades, saber cuál es la materialidad, cuál es el mejor diseño, cuál es la especie adecuada que tiene que funcionar en mi ciudad, cuáles son los requisitos de mantenimiento y, sobre todo, aquí viene el reto más grande sobre la cobertura vegetal en edificaciones. ¿Cómo aplicarlo a edificaciones existentes? Porque tenemos ciudades que ya están construidas, que se están calentando. Entonces, ¿cómo los códigos de construcción y de retrofit van a incluir estos módulos para bajar la temperatura frente a este riesgo climático? Vamos a la siguiente. Aquí un proyecto relacionado a mitigación. Este es en la ciudad de Quito. El proyecto se llama Solutions Plus. Este es financiado por el Horizonte 2020 de la Unión Europea y consiste en la electrificación de la última milla en el centro histórico de Quito. El centro histórico de Quito es un polígono urbano que ha sido declarado como, bueno, ojalá algún día llegue a ser carbono neutral o cero emisiones. Eso está escrito en el Plan de Acción Climático. Y una de las acciones para lograr ese polígono cero emisiones es justamente reemplazar esos viajes de vehículos que utilizan diésel o gasolina por vehículos eléctricos que son más pequeños y más eficientes. ¿En qué consiste el piloto? En que empresas de mensajería, empresas de entregas, e incluso personas independientes que hacen entregas con vehículos convencionales, están utilizando estos vehículos para hacer sus viajes de origen-destino y ver qué tan bien les resulta la utilización de vehículos eléctricos, ver si es que aumentan el número de viajes y sobre todo cuantificar la cantidad de emisiones que se están evitando por realizar estos viajes con vehículos eléctricos. Tiene 3 fases. El primero es con vehículos pequeños como bicicletas o bicicargo que están en la parte superior. Y la segunda fase se utilizarán vehículos un poco más grandes, como el que está abajo a la derecha. Y una tercera fase serán vehículos para transportar gente, tal vez con fines turísticos, ¿no? Porque el centro histórico de Quito se caracteriza por ser un lugar turístico. Y así ir liberando de emisiones de gases de efecto invernadero a ese polígono. Y la siguiente. Robert, discúlpame, solo para comentarte que tenemos un minuto. Sí, la siguiente es ya la última. La última que quería compartir es un proyecto en un barrio periférico de la ciudad de Quito. El proyecto consistió en diseñar e implementar de manera participativa jardines de lluvia. Y aquí el tema interesante, cómo alinear a la normativa urbana. Es interesante que ya hay un plan de acción climático, estas soluciones ya existen desde hace décadas, pero cómo hacer que la gente se apropie y sobre todo cómo lograr que estos pequeños elementos sean parte de la normativa para que en los planes de mejoramiento sean implementados estos elementos en lugar de aceras llenas de concreto y de cemento. Aquí cierro la presentación y si tienen alguna pregunta la retomamos en la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Robert. Muy interesante realmente tener esta gran visión de cómo funciona Latinoamérica y también con algunos ejemplos dentro de las ciudades. Y bueno, me encantan los spotlights que nos diste de importancia de trabajar en viviendas también dentro de nuestras ciudades. Por favor, nuevamente no deben mandarnos preguntas en el chat y con esto le doy la palabra a Camilo Nolasco de la Municipalidad de San Isidro. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Se me escucha muy bien? Te escuchamos. ¿Qué tal?
Bueno, nuevamente buenos días. Mi nombre es Camilo Nolasco. Yo soy parte del equipo técnico que ha elaborado el Plan Local de Cambio Climático de la Municipalidad de San Isidro. Hay que recordar que San Isidro es un distrito de la capital de Lima, Lima, Perú. Así que voy a comentarles sobre las soluciones urbanas del distrito. Sí, como primera lámina vamos a comentarles sobre la información sobre la ciudad. En realidad, San Isidro no es una ciudad, es un distrito pequeño, de mediano tamaño, cuyos habitantes, según la última encuesta del Instituto Nacional de Informática del país, cuenta con alrededor de 60.735 habitantes, recopilados durante el año 2017, cuya proyección se asciende a 71.039 habitantes para hasta abril del año 2023, según el Ministerio de Salud de nuestro país. Como repito, la extensión de nuestro distrito es alrededor de 9.82 kilómetros cuadrados, un distrito pequeño, casi mediano. Y respecto a la ubicación, nos encontramos ubicados en la capital, como ya repetí, en el desierto costero de nuestro país, en la costa central de nuestro país. Sí, en la imagen se puede visualizar uno de las áreas verdes de nuestro distrito, que es el Parque de la Pera, y muy importante en nuestro espacio. Sí, acá vemos una imagen donde observamos la ubicación actual de nuestro distrito. Como ya mencioné, nos encontramos dentro de la capital, uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Siguiente, por favor. Nosotros contamos con un inventario de gases de efecto invernadero como línea base, elaborado en el año 2016 para el año 2015. Posteriormente hemos elaborado inventarios de gases de efecto invernadero para el año 2016 y luego para el año 2017. Actualmente estamos elaborando ya, hemos contratado una empresa especializada para que nos haga nuestros inventarios de los años 2018 y 2019, y eso con el fin de conocer los avances respecto a las resoluciones, las medidas que estamos proponiendo. Sí, pero ahora contamos con el último inventario del año 2017, cuyas fuentes principales de emisión contamos con dos. Con la fuente de emisión de energía estacionaria, que equivale al 49.77% de las emisiones totales del distrito. Hay que recordar que según el inventario del año 2017, nosotros durante ese año hemos emitido casi 150 toneladas de carbono equivalente de dióxido de carbono, bastante alto. Y siendo otra fuente de emisión importante en nuestros distritos, el transporte, ¿no? Básicamente engloba el transporte público, el transporte privado. Así que las dos fuentes de emisiones más relevantes en nuestros distritos son estos dos, ¿no? Otra fuente de emisión que también consideramos no tan importante en nuestro distrito, pero sí que es importante considerarlo, es el sector residuos, que equivale al 0.64% de las emisiones totales. Y otra fuente de emisión, y la última, es el sector AFOLU, ¿no? Que es una reducción del 0.01% de las emisiones totales. Sí, en el gráfico que observamos a la derecha vemos la evolución de nuestras emisiones. Vemos nuestra línea base que ha sido elaborada durante el año 2015. Luego contamos con un incremento de las emisiones para el año 2016 y con la aplicación de algunas medidas de mitigación bajamos para el año 2017. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a las soluciones urbanas que nosotros manejamos y aplicamos para el sector de energía estacionaria, contamos con dos. La primera, la solución más efectiva que hemos aplicado en nuestro distrito es la instalación y el reemplazo de 292 luminarias de alumbrado público con paneles solares y también la selección de 48 luminarias con LEDs, básicamente. Siguiente, por favor. Nosotros hemos estimado una reducción de manera anual de 140 toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año, ¿no?
Básicamente hemos instalado estas 292 y 48 paneles solares alrededor del distrito, distribuidos en las calles precisas y donde la municipalidad tiene competencia. Sí, otra medida que hemos aplicado que queremos aplicar, perdón, es la generación de un instrumento normativo local para promover la eficiencia en identificaciones privadas. Esto es como que digamos que un plus o para fortalecer nuestra ordenanza. Nosotros como Miraflores tenemos una ordenanza que promueve el reglamento integrado normativo de nuestro distrito, en donde se incluye criterios sostenibles para edificaciones nuevas. Y entonces, generar esta nueva ordenanza básicamente es fortalecer la actual, la vigente con la que se encuentra. Y estimamos básicamente, siguiente por favor, estimamos una reducción por año alrededor de 70.000 emisiones por año de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Siguiente, por favor. Actualmente, nuestra ordenanza que queremos implementar se denomina una que promueve el cambio de modelo y la matriz energética con iluminación eficiente en el distrito de San Isidro. Sin embargo, actualmente la promulgación de esta ordenanza no está vigente porque tenemos algunos problemas con el gobierno central, porque nosotros como gobierno local no tenemos competencia directa para promover ese tipo de normativa nacional. Así que ahí queremos sacarlos de una forma u otra para poder promover, ¿no? Porque sería un gran gol para nosotros contar con esta nueva ordenanza. Sí, siguiente, por favor. Con respecto a las acciones de alto impacto de reducción de emisiones, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué consideramos esta acción como un éxito? Porque nosotros somos la única municipalidad a nivel Perú, a nivel país, que cuenta con estas iniciativas innovadoras. Contamos con vecinos como la Municipalidad de Miraflores, con la Municipalidad de Comas y de Suro, que tienen unos proyectos pequeños, pero comparados con nosotros, sí contamos con bastante luminarias instaladas en nuestro distrito. Básicamente instaladas en parques principales, en donde nosotros tenemos competencia directa como municipalidad. Luego nos preguntamos, ¿no? Siguiente, por favor. Nos preguntamos por qué, qué aspectos han sido cruciales para hacer esta acción un éxito. Contamos con dos. Siguiente, por favor. Porque nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo técnico capacitado y altamente calificado que en términos de logística, en términos de conseguir proveedores adecuados para nuestros fines, y también un personal municipal que sabe los temas, que tiene experiencia internacional sobre los temas, así que nos ha ayudado bastante en poder diseñar y formular estos proyectos con el fin de reducir las emisiones que genera el distrito, ¿no? Y otro factor a considerar importante es la alta recaudación de los tributos municipales en la municipalidad. A comparación de otros gobiernos locales, San Isidro sí tiene alrededor del 97% de recaudación municipal, entonces podemos autofinanciarnos en diseñar y formular algunos proyectos municipales, así quizás sea esa una ventaja para nosotros, ¿no? Lamentablemente en el país hay una poca cultura de recaudación de tributos municipales. Nosotros tenemos la suerte de tener un porcentaje alto de recaudación, así que ese sería un factor a considerar muy importante para nuestro distrito. Otra pregunta que nos consultamos es, siguiente por favor. ¿Qué recomendaciones podemos otorgar a otras ciudades? Es que conocer nuestras competencias locales, ¿no? Por ejemplo, mencionar que para la instalación de los paneles solares hemos llegado a un consenso con las empresas privadas y nacionales que tienen la concesión del alumbrado público, por ejemplo. Hemos llegado a un punto medio que nos permite instalar nuestros paneles solares y nuestros paneles con luces LED, pero no podemos abarcar más. También mencionar que nosotros, como meta, en nuestro plan local de cambio climático, no podemos hacer una ciudad neutral, porque sí necesariamente dependemos del gobierno central de que dicte medidas más restrictivas,
dicten acciones y una normativa un poco más ajustada para aplicar algunas medidas en términos de cambio climático, ¿no? Lamentablemente nuestra normativa nacional es ligera, es tradicional, es súper básica, así que no contemplamos en ser un distrito de manera neutral, ¿no? Básicamente es nuestro principal problema, ¿no? Porque tenemos ideas innovadoras, tenemos básicamente tenemos pues, algunos proyectos que podemos autofinanciarnos, pero no podemos aplicarlos porque la normativa nacional no nos permite. Sí, y respecto, bueno, comparado con otras municipalidades, sí buscar financiamiento, como repito, nosotros sí queremos hacer unos proyectos de gran envergadura, pero sí, la normativa nacional no nos permite, básicamente. Siguiente, por favor. Sí, listo. Muchas gracias por la presencia y estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Camilo. Muy interesante conocer estos proyectos que tiene la ciudad de San Isidro, la municipalidad de San Isidro. Y bueno, muy de la mano con lo que nos decía Roberto al principio, de que la parte de energía es una de las, bueno, del responsable de las responsables de emisiones dentro de la región. Bajo esa línea justamente que nos trazó Roberto, quiero pasar a Camila y a Nahuel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente también, bueno, vamos a tomar ahorita, disculpen, el tema de movilidad. Entonces, el flor es suyo, perdón, tienen vía libre, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias Andrea, gracias a todos por su participación. Bueno, mi nombre es Nahuel Pugliese, soy subgerente de Cambio Climático en la Agencia de Protección Ambiental en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, me acompaña Camila, que ella es coordinadora de bajas emisiones en la Secretaría de Transporte también en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a compartir la presentación. Si quieren empezamos a la siguiente. Tiene la misma estructura que la que presentaron de San Isidro, contar un poquito muy breve el contexto. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la ciudad capital de la Argentina, se encuentra inmersa, digamos, en un gran área metropolitana de Buenos Aires, que tiene más de 40 municipios que la rodean, y una gran cantidad de población. Toda esta área metropolitana representa el 31% de la población de Argentina, en la que viven 15 millones de habitantes. Es una gran cantidad de personas que viven, en la cual se encuentra inmersa la ciudad de Buenos Aires, que tiene solo la ciudad 3 millones de habitantes. Se sabe que hay registrados más de 8 millones de viajes diarios que tienen como origen o destino la ciudad de Buenos Aires, obviamente que van y vienen desde el área metropolitana. Esto es sobre todo importante en el contexto de transporte, que es lo que vamos a hablar nosotros, porque la ciudad de Buenos Aires no está aislada, digamos, está, como les decimos, en un área metropolitana muy grande, donde hay un flujo constante de personas que van y vienen, vehículos y un montón de medios de transporte público. Entonces, a la hora de pensar políticas de transporte, no se las puede pensar de forma aislada, sino que hay que pensarlas en el contexto del área metropolitana, justamente por estas características y por la gran cantidad de viajes que se hacen a diario en la ciudad. Pasemos a la siguiente. Para contarles un poco más del contexto en términos de cambio climático, de la política climática de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros, bueno, también elaboramos el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad. Ya venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, tenemos inventarios del año 2000 al 2020, que es nuestro inventario más reciente. No incorporamos tanta información para no extendernos, pero tenemos toda la serie histórica disponible, y abajo dejamos el link donde pueden acceder al detalle de los resultados de todos los inventarios. Y bueno, acá trajimos los resultados del último inventario, el año 2020, donde bueno, la ciudad de Buenos Aires se emitieron más de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Más de la mitad de las emisiones, como veíamos en el caso anterior, corresponden a lo que es el sector de energía. Y en este caso el transporte tiene un 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y prácticamente todo
está directamente relacionado a lo que es el transporte de carretera, o sea, los vehículos que circulan en la ciudad. Muy poquito se está asignado a lo que son trenes y subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el resto de las emisiones, el 20%, tiene que ver con los residuos que se generan en la ciudad. Quiero igualmente hacer la salvedad de que este es el inventario del 2020, el 2020 fue el año de la pandemia, entonces es un año bastante particular. Por lo general, o por lo menos lo que venía pasando años anteriores, transporte tenía un poco más de participación en las emisiones, llegaba casi un 30% del total. Obviamente en el 2020 el transporte en la ciudad de Buenos Aires, como en la mayoría en todo el mundo, bajó bastante y eso se vio reflejado en las emisiones. Pero bueno, ahí nosotros tenemos un informe sobre este inventario y analizamos esto, qué pasó el año de la pandemia, porque bueno, obviamente no fue un año típico, fue un año bastante particular y eso se vio reflejado en las emisiones. De hecho, las emisiones bajaron muchísimo ese año comparado a años anteriores. Pero bueno, quería hacer esa salvedad. Generalmente el transporte tiene un poco más de participación en las emisiones. Ahí está, hay un poco más de detalle de lo que son los valores por sector, y como les digo, en la página web que les compartimos ahí, tienen mayor detalle y un informe de resultados, y todo esto se enmarca en lo que es el Plan de Acción Climática de la Ciudad de Buenos Aires 2050, es el tercer plan de acción de la Ciudad de Buenos Aires que se lanzó en el año 2021, y bueno, ahí digamos se desarrollan un montón de, obviamente, de metas. En términos de mitigación tenemos metas a corto, mediano y largo plazo. Mediano plazo 2030, reducir un poco más del 50% de las emisiones con respecto al año 2015, y el año 2050 tiene la meta de alcanzar la carbono neutralidad. En realidad significa reducir las emisiones en casi un 85% con respecto al año 2015, y el resto se desarrollarán, digamos, algunos mecanismos para compensarlas, pero bueno, todavía eso no está definido, pero bueno, todo esto se enmarca en ese plan, y este plan incluye una gran cantidad de acciones, grandes acciones, para poder alcanzar estas metas, y varias de esas acciones obviamente tienen que ver con el sector del transporte. Ahora Camila les va a contar, pero bueno, todo lo que va a contar Camila está obviamente enmarcado y incorporado en nuestro plan de acción climática. Bien, genial. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, como decía Nahue recién, transporte tiene alrededor de un 30% de las emisiones. Bueno, en el 2020 fue un poquito menor. Y para poder solucionar el tema de las emisiones respecto a este sector, hay 6 acciones globales que se priorizaron. Una tiene que ver con impulsar la movilidad activa, o sea, todo lo que es peatones y ciclistas. Después hay otras acciones que tienen que ver más con la logística urbana, o sea, mejorar, ser más eficientes en lo que es el transporte de mercancías y de carga. Y después hay todo un mundo de acciones relacionadas al transporte público. Por un lado, son acciones que van de la mano de buscar el transporte más eficiente, y por el otro, buscar un transporte que sea más de bajas emisiones. O sea, realizar pruebas, evaluaciones que vayan en línea con ir probando tecnologías en el transporte público y fomentar de alguna manera el cambio tecnológico. Pero acá en la imagen tenemos 3 ejes principales que lideran transporte, que van un poco más allá de las emisiones, o sea, son acciones que, además de mejorar el impacto en las emisiones, también mejoran la calidad de vida de los habitantes, reducen la congestión, favorecen el entorno y un montón de otros beneficios asociados digamos, al transporte que no están directamente relacionados con las emisiones. Entonces, por un lado tenemos lo que es priorizar el transporte público, o sea, realizar acciones, ya sea como obras de infraestructura, por ejemplo, el Metrobús, que recientemente tuvimos la inauguración de uno, que lo que hace es reducir el tiempo de viaje de los habitantes y, bueno, tratar de mejorar la calidad de vida o el servicio que se brinda. Después está todo el eje de impulsar la movilidad activa y generar un cambio cultural, mejorar zonas de peatones o calles de encuentro dentro de la ciudad, y después todo lo que es conectividad y accesibilidad. Ahí vemos una imagen del Paseo del Bajo, que es una obra bastante importante que llevamos a cabo en el 2019, donde se mejoró no solo, digamos, la rama del transporte pesado, digamos, todo lo que es la red de tránsito pesado, sino todo el entorno que, digamos, lidera a ese circuito,
que fue mejorar el espacio, que haya más, digamos, árboles, bueno, espacio verde, mejorar los peatones, los ciclistas, o sea, todo ese entorno que va en son del Paseo del Bajo. Así que bueno, son un montón de beneficios asociados al transporte. Y yendo puntualmente a una acción concreta, en la siguiente, vamos a hablar un poco más de lo que es la promoción de la movilidad activa o ciclismo. O sea, bueno, puntualmente dentro de la movilidad activa, el ciclismo. Nosotros hoy en día ya tenemos 300 kilómetros, un poquito más de 300 kilómetros de ciclovías construidos. Esas ciclovías son infraestructura que aíslan a los ciclistas digamos, de los autos y los modos vehiculares. Esto hace que sea una infraestructura más segura, que soporte mayor demanda de ciclistas y además que estén ubicadas en avenidas y en zonas más de alto tránsito de la ciudad, hace que se utilicen con mayor frecuencia. Después, bueno, tenemos todo lo que es el sistema de transporte público de bicicletas. Hay hoy en día 320 estaciones que, digamos, prestan servicio a 3.200 bicicletas. Eso, bueno, nada, es un sistema público que cualquier usuario, digamos, descargando una aplicación puede acceder a ese servicio. Un porcentaje bastante interesante para contar es el 6% de los viajes se realizan en bicicleta, más de 8 millones de viajes diarios que se realizan en la ciudad, el 6% corresponde a la bici, es un porcentaje bastante alto con respecto a lo histórico que viene sucediendo. Hace 10 años era un 0,1%, o sea, era bastante más bajo. Y otro dato interesante es que se cuadruplicó la cantidad de mujeres ciclistas en estas ciclovías. Así que son datos interesantes que demuestran el éxito de esta medida. Después en la siguiente vemos por qué esta medida tuvo un poco más de éxito, o digamos, cuáles fueron las cuestiones que tuvimos en cuenta a la hora de implementar esta infraestructura y desarrollar todo lo que es la promoción de la movilidad activa. Por un lado fue poner el foco en las avenidas, que es lo que decía recién, como dejar de por ahí priorizar calles secundarias y concentrarnos más en las avenidas, que era la mayor demanda de ciclistas, donde están más expuestos, donde hay también otros modos conviviendo, como colectivos, autos, motos. Entonces el foco estuvo puesto ahí, eso generó también que haya un aumento importante en porcentaje de ciclistas. Acá tenemos dos ejemplos que son dos avenidas importantes en la ciudad, que es la avenida Córdoba y la avenida Corrientes, y esos son los porcentajes de aumento una vez que se establecieron las dos ciclovías, que son alrededor de 8 o 9 kilómetros de extensión en cada una de las avenidas. Después, bueno, tener en cuenta que eran ciclovías segregadas de los vehículos, o sea que eso hace que resulte altamente atractivo, porque, digamos, de vuelta, o sea, dar mayor seguridad, separar a los vehículos de las personas, a los ciclistas, hace que sea mucho más seguro y más atractivo. Y después, al hacerlo en las avenidas, también privilegia la conectividad con centros de transbordo y conecta con otras áreas importantes de la ciudad, entonces genera más movimiento de personas. En la siguiente podemos ver que, bueno, hay algunos ejemplos más llevados a números de cuál es el impacto de estas ciclovías y de mejorar la movilidad activa en ciclistas. En el caso de estas dos avenidas, Corrientes y Córdoba, podemos ver en el gráfico de la izquierda que bajó la tasa de incidentes, también es un dato que por ahí no está relacionado a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí está relacionado a un plan de acción que tenemos en la ciudad, que es disminuir las víctimas fatales en la ciudad, entonces es un dato interesante también para contar, que si se fijan en las barras más oscuras, era la cantidad de incidentes que había, o la tasa de incidentes que había cada 1000 viajes, antes o durante el 2019, que fue antes de realizar estas ciclovías, y cómo cambia directamente
esa tasa una vez que implementamos esta infraestructura que baja, en 2020 baja como bastante, 0,85 a 0,66 en el caso de Corrientes. Bueno, Córdoba presenta un patrón similar, pero ya en el 2021 baja bastante la cantidad de incidentes, es un dato interesante y bastante llamativo. Y después, en el lado derecho, tenemos como la proporción de ciclistas, o sea, el porcentaje de ciclistas que empezaron a salir, digamos, que estaban fuera de la red, que iban por calles comunes, que no tenían ciclovía, no tenían ningún tipo de infraestructura, y como a lo largo de los años, fíjense puntualmente en el 2020, 2019, 2020, empieza a bajar la cantidad de ciclistas que están fuera de la red y empiezan a formar parte de la red, y eso es también un dato importante para considerar. Y obviamente que todo esto genera que haya más movimiento de personas, de pasajeros que pasan de los modos vehiculares a los modos activos, que reducen las emisiones abismalmente, hay un cambio modal importante, y eso impacta directamente en las emisiones. Y creo que hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Muy emocionante aprender de todo lo que ustedes nos han mencionado en la ciudad de Buenos Aires, también lo que Camilo nos mencionó sobre San Isidro y también los casos que Roberto nos mencionó. Primero quiero abrir la oportunidad al público, si hay alguna pregunta o reflexión. Creo que en algún momento alguien levantó la mano. Bueno, mientras tanto, yo tengo algunas preguntas o reflexiones. Primero, realmente quería... bueno, tenemos un comentario aquí que revela ahora las estadísticas que compartieron. Me da un poquito de curiosidad cómo funciona las vías, las ciclovías, las llamamos en Bogotá, en Buenos Aires, frente a justamente el espacio que ocupan en las calles. Me pregunto un poco, porque entiendo que antes era un espacio totalmente para vehículos, ¿verdad? Entonces, si pueden compartir un poco cómo fue ese cambio de ponerlas, de abrir espacio para las ciclas, cómo fue ese trabajo con la ciudadanía. Tuvimos una pregunta parecida en el webinar que tuvimos en la mañana, pero bueno, hablamos un poco del conundrum que existe sobre el amor por, bueno, y la necesidad que hay con los carros, pero también, por supuesto, la necesidad que hay de tener distintos modos de transporte. Sí, es interesante el planteo porque tuvimos varias repercusiones. Fue un trabajo bastante arduo. De hecho, hace poquito ya inauguramos la ciclovía Libertador, que es otra avenida bastante importante en la ciudad de Buenos Aires. Eso llevó su tiempo, sobre todo por el trabajo con la comunidad. Porque si bien la ciclovía favorece a los ciclistas, a veces por ahí los vehículos, digamos, los automovilistas o los peatones por ahí no ven directamente el beneficio, entonces piensan que por ahí es un beneficio para los ciclistas. Entonces todo el tema del estacionamiento a veces es como dificultoso en explicar que, bueno, estamos por ahí sacando el lugar de estacionamiento, pero en verdad siempre tratamos de poner el foco que donde, o sea, las ciclovías en general se sitúan del lado izquierdo, y en la ciudad de Buenos Aires, históricamente hasta hace poco, el lado izquierdo estaba prohibido estacionar. Entonces siempre el foco estuvo puesto en eso, en tratar de ubicarlas en lugares donde los autos no pueden estacionar. Después, otro dato interesante es que las ciclovías son de dos manos, o sea, en una misma infraestructura podemos ubicar una mano de ida y una mano de vuelta. Entonces eso hace que sea menos infraestructura, menos complejo. Por ahí queda, o sea, si se realiza en una avenida, queda del otro lado como habilitado para que fluya mejor el tránsito. Pero, digamos, fue un trabajo complicado de tratar de llevarlo a la comunidad y que lo entiendan. Siempre apostamos por la convicción de los líderes, como que el que defiende ese proyecto siempre tiene un montón de justificaciones para
para defenderlo con razón, o sea, desde aspectos económicos, desde aspectos de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Vemos que la demanda de ciclistas iba aumentando un montón y ellos estaban expuestos porque empezaron a circular por avenidas donde pasaban colectivos muy cerca. Entonces, como brindarles esa seguridad también hace que las personas, o sea, los pasajeros que van ya sea en colectivos o en autos, también entiendan que eso es seguridad para ellos mismos. También, digamos, favorecer los beneficios sociales y ambientales de todo esto. Nos sirvió mucho acercarnos como al activismo de todas las personas o los ciclistas que defienden mucho la bici a través de las redes. Eso también estuvimos como ahí presentes. Por ejemplo, nos contaban un caso de que nosotros tuvimos la necesidad de mandar agentes de tránsito directamente en bicicleta para que vayan y circulen por las ciclovías y entiendan la obstrucción. Por ejemplo, hay muchas veces pasa que hay vehículos que frenan o se instalan en las ciclovías y tiene que haber un agente de tránsito que pueda como controlar esa situación. Y bueno, los agentes van en bicicleta, como que no es que van por ahí en un auto también. Entonces, esos detalles que hicieron que, bueno, el entorno se vuelva un poco más a favor de estos proyectos, que no quitan que, bueno, tuvieron sus controversias en un montón de aspectos. Esos son algunos detalles, ¿no? Qué interesante, Camila, muchas gracias. Sí, siempre se requiere trabajo continuo con la ciudadanía para para que apoyen estas medidas cuando son distintas a lo que están normalmente acostumbrados. Hay una pregunta para ti, Camilo, en el chat. Las medidas de coeficiencia perdona, quiero que esto es para Robert, en realidad. Las medidas de coeficiencia en viviendas que reducen tantas emisiones, más en detalle, ¿en qué consisten? No, discúlpame, sí, para Camilo. ¿En qué consisten? ¿Qué han hecho como municipalidad en San Isidro? Sí, ¿qué tal? Sí, como les comenté anteriormente en la presentación, actualmente contamos con una ordenanza, la ordenanza que es un reglamento integrado normativo vigente desde el año 2022, en donde obliga a las certificaciones nuevas a contar con criterios normativos coeficientes en sus certificaciones. Es decir, contar con elementos para ahorrar energía, para ahorrar agua, contar con espacios internos, privados, para habilitación de bicicletas y todo lo que conlleva criterios sostenibles. Lo que queremos ahora es generar una normativa especial y que fortalezca esta ordenanza actual, que son ordenanzas de coeficiencia, que actualmente cambie la matriz energética del consumo energético del distrito de San Isidro. Actualmente esta nueva ordenanza que queremos generar no está vigente porque tenemos algunos problemas con el gobierno central. Estamos en constantes coordinaciones con especialistas nacionales que nos puedan ayudar, ¿no? Cómo entablar y coordinar, articular estas medidas, ¿no? Nosotros como gobierno local sí tenemos competencia para generar algunas ordenanzas, pero no abarcar de manera general. Entonces todavía está en pendiente. Estamos tratando de coordinar, de masificar estos temas, así que estamos dándole en ese punto, ¿no? Y sería un golazo, como repito, para nuestro distrito. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo un montón de preguntas. Lastimosamente tenemos más o menos un minuto, pero creo que lo que es muy valioso que queremos realmente lograr con este tipo de webinar es este aprendizaje que se puede dar dentro de las ciudades y un poco también dentro de lo que Robert nos mencionaba, de que hay medidas que podemos tomar con las ciudades que otras ciudades han tenido, pero también entendiendo cuáles son las características para nuestras propias ciudades. Me pregunto si tal vez tienen alguna muy rápida reflexión en esa parte desde la ciudad de Buenos Aires o desde San Isidro con estas medidas que nos comparten muy rápidamente porque ya estamos... ¿Me expreso mejor? ¿O? Sí, yo sí, para comentar, hay que enfocarnos en capacitar al personal que trabaja actualmente en las entidades nacionales
Sí, como repetí en la presentación, nosotros tenemos digamos, la ventaja y la oportunidad de contar con personal altamente calificado a gobierno local, pero sí encontramos algunas deficiencias, ¿no? En personal que no maneja mucho el tema y no tiene muchas experiencias a nivel internacional. Así que yo creo que capacitar al personal que labora en las entidades nacionales sería una buena oportunidad para poder fortalecer como país, ¿no? En caso de Perú. Genial, muchas gracias, Camilo. Sí, yo quizás sumo acá desde la Ciudad de Buenos Aires la importancia de reforzar el tema de la gobernanza dentro de cada ciudad, en particular la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, tiene una ley de cambio climático, como les decía, el tercer plan de acción, y todo eso fortalece, digamos, el trabajo, pero se necesita un trabajo muy coordinado dentro del gobierno, que a veces es muy complicado. Ni hablar después ya cuando hablamos con otros gobiernos, como acá decía Camilo, con el gobierno central, en nuestro caso lo mismo, pero ya dentro del gobierno, sin esa coordinación, es muy difícil avanzar. Entonces, ahí creo que está un desafío muy grande de coordinar con todas las áreas, que haya una decisión política de avanzar, pero ya cuando uno tiene un plan, como tenemos el plan de acción climática que fue aprobado por C40, de esa forma es más fácil, tenés una base muy importante para trabajar. No quiere decir que con eso ya esté todo solucionado, que con eso avance todo felizmente, pero sí ya tenés un trabajo avanzado, coordinado con todas las áreas. Sin esa coordinación, nosotros del área de cambio climático solos no podemos hacer nada. Necesitamos sí o sí coordinar y que todas las áreas involucradas entiendan esta problemática y que incorporen esta temática en su planificación. Si no, se vuelve como muy cuesta arriba. Muy bien, muchas gracias por eso. Le quiero dar un último momento de reflexión a Robert, también rescatando este llamado que hizo, que me suena también muy parecido a lo que tú nos estás mencionando, Nahuel, de interconectar todos los aspectos que hacen de una ciudad. Bueno, una ciudad posible, una ciudad para ciudadanos frente a esta cuestión de vivienda que Robert nos mencionaba. Pero Robert, te dejo. Sí, gracias, Andrea. Me robo un poco las últimas palabras que dijo Nahuel. Es imprescindible salir de esa burbuja de mi oficina o de mi sector, porque cuando yo hago un proyecto de movilidad no solo es tránsito, tiene que ver con espacio público, tiene que ver con ordenamiento territorial, con uso de suelo, y en el mismo caso de lo que nos exponía Camilo, si es que yo hablo de vivienda, no tiene que ver simplemente con arquitectura, ¿no? Son materiales, políticas de incentivo, políticas tributarias, cómo yo logro que los edificios o los constructores se sientan atraídos por ciertos incentivos e implementen las medidas que yo estoy implementando. Y un último mensaje, el tema de la innovación. Es algo que nosotros promovemos mucho en el Laboratorio de Ciudades del BID. Atreverse a hacer algo diferente es muy duro, porque por lo general es hacer lo que no está escrito en la normativa. Y a veces la misma normativa es la que te impide implementar estos nuevos elementos. El simple hecho de hacer una bicisenda, una ciclovía, es difícil porque tú tienes aceras y calzadas para vehículos y la ciclovía simplemente no está dibujada en los códigos de construcción, de urbanismo. Y cuando tú presentas un proyecto te dicen, eso es ilegal. Y lo mismo pasó en algunas ciudades de Latinoamérica donde han implementado infraestructura verde y les han dicho, eso es ilegal y les ha tocado revertir, ¿no? Entonces es innovar para actualizar la normativa que por lo general lleva ahí 30, 40 años y sigue reproduciendo los problemas de las ciudades que ahora tenemos. Entonces, con eso cierro. Bueno, yo no tengo mejores palabras para, para cerrar. Les agradezco muchísimo a todos por su participación. Nuevamente a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Creo que aprendimos todos un montón. Y les deseo un muy bonito continuación del día en Latinoamérica y un final del día a los que nos acompañan desde Europa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.